Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Yasmani, tenemos a Noctowl a nivel 50 con bola sombra, su nuevo ataque psíquico, ataque ala, y va a estar intercalándolo con ataque aéreo porque para mí ataque aéreo es mejor. Tinieblas es el otro ataque y paranormal que no figura acá, pero es un ataque básico que no tiene relevancia, por eso no lo he puesto. Tiene a Noctowl con 2288 DCP, debilidades al rock, al eléctrico, al hielo. Sobre todo lo que me gusta es que es resistente por 2 al fantasma, al tierra por su parte, volador, al bicho y al planta. Le cambian automáticamente a bombas, no, se me lengua la traba, disculpe por eso. El primero del día se tiene el tajo cruzado, que es debilidad a lucha, así que está muy bien con los contraataques, con los tajos cruzados. Lo único malo es que si tiene un hada detrás le está mostrando de que tiene el tajo cruzado, pero le hubiese metido el hada de una buena vez. Creo que tiene un Pokémon más débil aún para mí que puede tener, aparte de Giratina, un Cresselia, no sé, que pueda tener miedo de los Tajo Umbrío, o que puede tener también un Trevenant. Por eso es que no lo ha sacado. Puede tener un Stunfisk de Galar, es lo que me muestra, teniendo una bomba Snow. Ahora, si entra de nuevo con Giratina va a estar muy mal. Tiene que sí o sí entrar con su último Poké. El último era Articuno. Le hubiese lanzado a Articuno, le sacó el Poké que no debía, y eso es una gran ventaja porque a veces se equivocan los rivales, y eso que está en rango ya Ice. Entrándole vamos con todo, si es que puede llegar a rango veterano. Esto pinta muy mal. Trevenant y Noctowl. Noctowl es volador y Trevenant es planta, así que cualquier Articuno hubiese sido mal. Yo le recomendé que quizás pueda tener a Melmetal. Melmetal funcionaría muy bien, es un gran Poké. Si igual le sacan a un Pokémon tipo Hada, pues estaría muy bien. Giratina versus Noctowl, este lado me gusta, y me gusta un montón porque no es muy efectivo. Ya le había lanzado viento hacia agua, así que tiene esos dos ataques, los únicos ataques que tiene. El ataque aéreo funcionaría muchísimo mejor. Ahora si le sacan un Nidoqueen, sí que obviamente psíquico es muy bueno, pero igual bola sombra hace su trabajo. No le hace nada a Noctowl, pero es que con ese HP estamina teniendo 201 es un muy buen Poké, súper eficaz, porque sabe que le queda poco y Articuno sería el único Poké que le iba a quedar al rival, sabiendo que tiene dos Poké débiles para que al final se luzca Articuno. Pues tenía que lanzarle el ataque, decide no escudar, y esto me encanta porque le da la oportunidad a Garra Umbría. Creo que va a necesitar 4 Garra Umbrías para dejarlo demasiado tocado, por eso que lo utiliza con Noctowl. Se queda un poco pegado al rival, esto es bueno, cambia automáticamente por si le lanza el ataque, le lanza el bomba germen, y si decide no escudar es porque ya se rindió el rival. Si decide escudar porque ya tiene el viento hielo, pero no importaría porque recupera sus stats estadísticas que tiene Noctowl y terminaría ganando, así que de una u otra manera hubiese ganado el primer combate. En el segundo combate espero que pueda tener un muy buen lead, si no un muy buen save. Espero que no le pueda salir, no sé, algún Pokémon Nox aún quizás. Esto es neutral, por decirlo así, porque los avalancha lo puede resistir muy bien Trevenant. El bola sombra es un daño neutral que lo dejaría en el rango de amarillo, muy buen rango para que al final pueda hacer un farmeo, si no, no arriesgarse a que pueda seguir lanzándole los avalancha y pueda lanzar al menos un bomba germen. Le han lanzado 7 básicos, con los cuales ya tiene una avalancha y 2 básicos para 5. Llegar al siguiente avalancha solo necesita 1, 2, 3 y ya lo tiene preparado, lo lanza sin darse cuenta de que aún puede resistirlo. Quizás esperó a ver si podía haber un baiteo o algún cambio, pues nada por el estilo. Sacan a Gyarados, bola sombra, esto me gusta porque es daño neutral. Va a tener que escudar de una u otra manera. El bomba germen igual iba a ser un daño neutral, pero tiene la parte volador que lo cubre. Saca a Noctowl. Noctowl lo mejor que tiene es que lanzar el bola sombra, a eso va a ser un gran daño. Tiene el doble bola sombra, así que cualquier Giratina pues GG's. Y encima teniendo también a un hada lo hace muy bien. Oxtown es el único que caería demasiado mal. No sé si detrás tengo un hada, es que ya estoy traumado con los hadas. No, es que si te sacan un hada es malísimo. Si te sacan un hada es malísimo. Aparte que Noctowl sí que puede estar resistiendo sus daños neutrales, tiene una muy buena defensa. Pero la única parte mala es eso, de que si te sacan un hada de este equipo, por eso me gustaba ver a Melmetal y no sé por qué. Siento un déjà vu acá. Sale Oxtown, Aquacola, es daño neutral, triturar ni de cosquillas le puede lanzar. Igual decide utilizar el escudo y ya le terminó ganando. Tiene que ver cuál es el último Poké, porque ya sabemos cuál es el primero y el último es un hada. No, qué puercos. El último era un nada, papá, y le lanza el ataque pensando de que Melmetal ya tenía un ataque. Pues no es así, no hay nada más que hacer. Tiene que rendirse, no le va a poder ganar en nada, porque encima tiene un escudo. Y si hubiese tenido el lanzamugre, que le hubiese hecho súper eficaz, hubiese tenido un poco más. Igual iba a utilizar el escudo de una u otra manera, pero no lo tenía así. El escudo del rival le da esa ventaja que ha necesitado. Le lanza el nuevo tajo cruzado solo por los machos, por los grandes cracks rango leyenda que se quedan hasta el último momento. Y no sé por qué, pero se me ha venido a la mente comenzar a hacer hashtag. No sé, hashtag de qué puede ser, hashtag
el último regalo de mi ex. ¿Cuál fue el último regalo que te dio tu ex? Que ahí lo tienes, aún lo conservas, lo tienes en tu cuarto, lo vendiste, lo regalaste, dijiste, no mamita, te devuelvo tu regalo. Ella se ha quedado con tu chompa, con tu casaca, no lo sé. Ahora sí lo tiene con Melmetal. Avalancha va a ser buenísimo. Ninguno de los ataques es muy efectivo porque es un Pokémon de tipo acero, así que está tranquilito con cualquiera de los ataques. Lo malo es que sí va a estar haciéndole mucho daño a básicos, así que tiene que sí o sí comenzar a utilizar los Avalancha. El Psicocarga utiliza el escudo, pensó de que era beso drenaje, pensó de que iba a ser fuerza lunar. ¿Qué ataque hubiese pensado? Le lanzó Psicocarga y esto es muy bueno porque a básicos sí que le hace daño, pero está recibiendo también el mismo daño, lanzándole ya de una buena vez Avalancha para que no pueda llegar un ataque más. Un gran baiteo por parte de Sylveon. Tiene que entrar el último Pokémon a defender. Dime que sí, papá. Ahí lo vemos, de que puede lanzar su ataque especial, que no le va a poder hacer nada por más de que sea su mejor ataque. Le lanza Psicocarga, no es muy efectivo, lo está dejando demasiado tocado. Lánzale el ataque. Firmado, le lanza fuerza bruta solo por si entró al básico, para que si no se lo puedan farmear. Y teniendo la energía drenada es suficiente para que le pueda quitar el último. Sacan a Espeon. Espeon tiene toda la pinta que le va a ir muy mal, porque le puede lanzar bola sombra, pero le lanza automáticamente el Bomba Germen. El Bomba Germen también es gran daño, dejándolo con rango de vida para que se lo pueda farmear, pero no lo dejó de nada. El último era Glaceon. No, el rival quiso hacer un videazo quizás para José, diciendo era así, pues gánale de una buena vez para que no le salga videazo para alguien más. Bueno, bola sombra. Último daño que le queda y Noctowl dice, papá, yo te aguanto el viento hielo, el alud y tu básico. Lánzame lo que tú quieras, estoy acá como grande, como cholón. Cuarto combate, Trevenant vs Ferrothorn. Esto no pinta muy bien, ya a la vez que rico también, porque el trueno puede ser resistido, el foco resplandor sí que le hace mucho daño, el latigazo también es resistido, pero lo tiene con disparo espejo. No, lo nerfea en el ataque, el bola sombra cada vez va a doler menos. Esa parte es ventajosa para Ferrothorn. De nuevo disparo espejo, a daños neutrales sigue siendo lo mismo, pero ya saben que los rivales a veces tienen esa clara ventaja de que puedan Niantic boostearlos de una buena vez. Sacan a Nidoqueen, acá es donde me hubiese gustado ver el psíquico, pero bueno, ya lo cambió automáticamente con el ataque aéreo y dijo que iba a estar saltando cualquiera de los dos ataques para que puedan ver eso, pero la cosa es verlo con bola sombra, y con bola sombra sí que me ha gustado. Nerfeado en la defensa, casi iba a lanzar el bola sombra, no importa, igual lo puede seguir resistiendo esos colmillos de veneno, pero cada vez hace mucho más daño, cada vez le comienza a doler la colita, cada vez le comienza a doler la ala. Esas alacranes. Bola sombra utiliza el primer escudo. Dale, que no soy yo, dale que no es mi cuenta, dale, querías postres, pues toma tu flan de coco. Utiliza el escudo, colmillo veneno, es el último porque un básico ya a estas alturas es suficiente para que se lo pueda bajar a Noctowl, pero lanzándole el ataque aéreo será suficiente. No es suficiente, utiliza el último escudo y ya estuvo, no pudo hacer nada más. Trevenant, dale con el bola sombra, eso papá, eso lo puede one-shotear con ese rango de vida que le ha quedado. Yo creo que sí, termina ganándole. Sacan a su último Pokémon-Dibus y todo cae en Melmetal. Se pone el equipo al hombro, se lo está llevando de carretilla de encuentro. Todo esto se define en si es que va a llegar a los avalanchas mucho antes de que pueda llegar al pulso sombrío, si no el juego sucio. Qué gran daño Melmetal, qué gran daño. Ese Mandibus no va a tener oportunidad ni siquiera de poder lavarse los calzoncillos. Una avalancha más súper eficaz y creo que va a ser suficiente. Dime que va a ser suficiente, sí que sí. Ajuste el Chikorita, el rival tiene que ajustarlo muy bien. Juego sucio, tiene que entrar por ahí, va a salir con todo, le cambian automáticamente a Ferrothorn, le lanza fuerza bruta, pero no antes de eso de poder cambiar de Poké automáticamente. Sí va a cambiar súper eficaz, quiere darle, no, uff, con las justas, tiene un escudo más y se va a lucir con el bola sombra, pero el rival dice acá no tengo nada más que hacer, yo me voy, y termina ganando este combate. Sale Trevenant vs Talonflame, muy mal, ya no lo tiene muy bien, saca Melmetal, cambia automáticamente, no, lo cambia automáticamente a Noctowl y esta vez intercaló con Psíquico, sí que bola sombra va a poder hacer algo. Esto puede ser el pájaro rosado, tener muchísimo cuidado. El 7 nitro carga, no importa, se va a quedar, pero le vas a lanzar el bola sombra que también va a escudar. Cambia automáticamente a Mok y esto no pinta nada bien. No, porque el Psíquico, porque el Psíquico no es muy efectivo, por más que sea veneno, tiene la parte siniestra, así que no le haces nada. El bola sombra tampoco, porque tiene la parte siniestra, pero igual iba a hacer un poco más de daño y llegan a la par. Uno llega con 55-55, con la diferencia de que Psíquico es 90 de daño, mientras que el bola sombra son 100 de daño. Mientras que teníamos el ataque aéreo, que es mucho menos de daño y te cuesta mucho menos. El onda tóxica lo resiste y tinieblas pues creo que era 55 de daño nada más, por eso es mucho más rápido. Pero mejor, los mejores ataques ataque aéreo, psíquico y bola sombra. Puedes ir intercalado con cualquiera de los dos, igual va a venir la Copa Yoto y en eso sí que puede servirte mejor. Trevenant creo que no tiene oportunidad, quiso hacer el cambio, no le salió el cambio cuando más lo esperaba, no le salió la jugada. Esto hace que le pueda costar el escudo.
ya está. Dime que con el Bomba Germen y un par de básicos puedes ganar. Con eso estaría genial que pueda ganar. Bomba Germen no es muy efectivo, no va a tener que cambiar y lo cambia muy bien. Pero con qué oportunidad, papá, si no le puede hacer nada. Al menos para farmear un par de básicos antes de que pueda regresar. No, le ha sacado el counter del counter, el counter y del counter al más counter. No ha podido hacer mucho, no ha podido hacer nada y termina con el tajo umbrío. Esto es importante, ya está. Estamos muy bien, genial, excelente. Uy, no, le quitó el último escudo, pero no va a ser suficiente para que pueda ganar. Y pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Más adelante voy a preparar el video del día de mañana, que sé que les va a gustar un montón. Si me dan tiempito ya lo preparo para más tardecito, cosa que no creo, pero el día de hoy es el segundo video. Si quieres saber los mejores equipos para la Ultra y para la Remix, te lo voy a estar dejando aquí al final del video. Puedes ir a checarlo. Y pues nada, yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!